Todos recordamos el nombre de al menos un maestro. Uno. Aunque hayan pasado años, aunque ya no estudiemos, aunque nuestra vida haya cambiado por completo, siempre hay un maestro que se queda viviendo dentro de nosotros. Tal vez fue quien creyó en ti cuando nadie más lo hacía. Tal vez fue quien descubrió un talento que ni tú conocías, o quizá fue quien te hizo sentir pequeño. Porque sí, los maestros también dejan cicatrices, y precisamente por eso dejan huella. Hoy vamos a hablar no precisamente de calificaciones, no vamos a hablar de tareas, no vamos a hablar de exámenes. Hoy vamos a hablar de algo mucho más importante, del poder que tiene un maestro para cambiar la vida de una persona. Y si eres docente, quiero que este episodio te recuerde algo. Aunque a veces sientas que nadie lo nota, lo que haces importa, muchísimo más de lo que te imaginas. Bienvenido a este episodio especial del Día de Maestros. Bienvenidos al de Prof. Hoy quiero que este episodio sea diferente. Quiero que sea una conversación sincera, humana y de corazón. Porque detrás de cada profesión, de cada sueño, de cada logro, siempre hubo un maestro. Un maestro que enseñó, uno que escuchó, uno que acompañó, uno que exigió, uno que inspiró. Y algo curioso es que muchas veces los maestros no saben el impacto que tienen. Tal vez para ellos fue un día normal, una clase más, un comentario cualquiera, pero para un alumno puede convertirse en un recuerdo para toda la vida. Hoy quiero hablar de esos maestros que nos marcaron, los buenos, los estrictos, los inolvidables, y también aquellos que sin darse cuenta nos enseñaron de cómo no tratar a las personas, porque incluso los malos maestros terminan dando lecciones. Piensa un momento en el mejor maestro que has tenido. No necesariamente el más inteligente, no el que lo sabía todo, no el más preparado, sino el que más te hizo sentir. Porque los grandes maestros no solo enseñan materias, enseñan confianza, enseñan seguridad, enseñan humanidad. Yo creo que muchas personas no recuerdan exactamente qué aprendieron en una clase, pero sí recuerdan perfectamente cómo las hizo sentir un maestro. Recuerdan al maestro que los motivó, al que les dijo tú puedes. Recuerdan al que se quedó después de la clase ayudando, al que notó algo que no estaba bien, al que escuchó, al que tuvo paciencia. Y muchas veces un maestro hace eso sin imaginar el impacto que tendrá años después. Hay alumnos que siguen adelante gracias a una frase que escucharon en un salón, una sola frase, imagínatelo. Eres bueno para esto, no te rindas, confío en ti, tienes talento. A veces los maestros se convierten en la primera persona que cree en alguien. Y eso puede, créeme, eso puede cambiarlo todo. Creo que todos tenemos una historia así. Ese maestro que hizo que una materia dejara de dar miedo. Ese maestro que transformó un salón aburrido en un lugar seguro. Ese maestro que enseñaba con pasión. Porque la pasión también se contagia. Y cuando un maestro ama lo que hace, se nota. No importa si enseña matemáticas, historia, biología, inglés, francés, ciencias o literatura. Los alumnos sienten que cuando alguien enseña desde el corazón, esa persona lo vale todo. Sin embargo, también hay que decir una verdad incómoda. Hay que decir que no todos los maestros dejan recuerdos bonitos, y creo que es importante hablar de eso. Porque muchas personas recuerdan maestros que los humillaron, que los hicieron sentir incapaces, que se burlaron, que apagaron su confianza, y eso duele. Recuerdo muchas veces que había una maestra que después de exámenes llegaba y exhibía a todos los alumnos con todos los errores que tenía, hacía una lista y parecía que lo disfrutaba. A veces una mala experiencia en la escuela no viene de la materia, viene del trato, porque un maestro tiene muchísimo poder emocional. Lo que dice pesa y lo que hace marca. Hay alumnos que dejaron de participar por miedo, otros dejaron de intentar, otros crecieron creyendo que no eran inteligentes. Y quizá que el maestro nunca imaginó el daño que causó. Por eso enseñar es una responsabilidad enorme, porque enseñar no es solamente transmitir información, es tratar con seres humanos, con emociones, con inseguridades, con sueños. Y algo importante, reconocer que existieron malos maestros no significa dejar de valorar a los buenos, al contrario, hace que valoremos todavía más a aquellos docentes que sí hicieron la diferencia. Los que entendieron que la educación también necesita empatía, respeto, paciencia y humanidad. Y honestamente, ser maestro hoy no es fácil. Muchos docentes llegan cansados, saturados, presionados, con problemas personales que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Llegan con mucho estrés, con salarios injustos, con poca valoración. Y aún así, siguen entrando a un salón. Siguen preparando clases, siguen intentando conectar, siguen acompañando estudiantes. Y creo que pocas veces se reconoce realmente todo lo que implica ser maestro. ¿Alguna vez te has planteado esa pregunta?
Porque mucha gente cree que enseñar es solo explicar temas o pararse frente al grupo y estar hablando como loquito. Pero un maestro también escucha problemas familiares, detecta ansiedad, motiva a alumnos desanimados, se encarga de mediar conflictos, intenta mantener la atención y muchas veces carga emocionalmente con historias difíciles. Los maestros no solo enseñan contenidos, muchas veces sostienen emocionalmente a sus alumnos, y eso merece reconocimiento. Especialmente en una época donde parece que todo va rápido, donde la paciencia se pierde, donde enseñar se vuelve cada vez más complejo. Por eso este episodio no es solamente una felicitación, es un gracias. Gracias por seguir, gracias por intentarlo, gracias por no rendirse, gracias por las horas invisibles, gracias por el impacto que quizás nunca llegaron a conocer. Y es que muchas veces sin darnos cuenta estamos donde estamos gracias a esos maestros. De manera personal puedo compartirles de una serie de maestros que cambiaron mucho mi vida. Por ejemplo, hay una maestra que se llama María Eugenia Cano. Esta maestra en la carrera en la universidad, después de que yo he intentado muchas veces buscar un intercambio, pues prácticamente esta señora confió en mí. Para mí me era difícil entender cómo no había logrado un intercambio que yo buscaba por años dentro de mi universidad. Y pues prácticamente esta señora me motivó a intentarlo y es por ello que logré irme a Francia como asistente de español, y prácticamente esta fue un parteaguas y es lo que me trajo a dar clases el día de hoy, porque esa experiencia fue lo que me llevó para acá. Otro maestro o maestra, mejor dicho, muy importante para mí es una maestra igual de la carrera de francés, la cual siempre creyó en mí, siempre me dio la oportunidad y era una motivadora nata. Y finalmente, también si por alguien estoy aquí es por otro maestro, Juan Emilio, quien hace no mucho sacó un libro y me da mucho gusto, y prácticamente pues este señor me apoyó cada momento, y pues prácticamente cuando tuve que emprender el cambiar de ciudad fue gracias a su apoyo. Y hablando de todo esto, quiero hacerte una pregunta. ¿Recuerdas el nombre de ese maestro que cambió algo dentro de ti? Seguramente sí. Y eso demuestra algo increíble. Los maestros nunca desaparecen del todo. Siguen viviendo en frases, en recuerdos, en hábitos, en decisiones, en sueños. A veces incluso repetimos palabras que un maestro nos dijo hace años, y quizás nunca tuvimos oportunidad de agradecerles. Tal vez ya no sabemos dónde están, tal vez nunca volvimos a verlos, pero siguen siendo parte de nuestra historia. Porque un verdadero maestro deja huella incluso cuando termina la clase. Y si tú eres maestro y estás escuchando esto, quiero decirte algo. No subestimes tu impacto. Aunque haya días difíciles, aunque sientas cansancio, aunque parezca que nadie te escucha, probablemente existe un alumno que te recordará toda la vida. Por ejemplo, yo, ¿cómo olvidar al profe Gaudencio que, aún sin entenderlo todo, llegaba y contaba sus chistes y sin querer nos terminaba albureando? Y así como esto, por una palabra, por una ayuda, por un consejo, por haber creído en él, por un momento divertido, eso vale muchísimo. Hoy celebramos a los maestros, a los que inspiran, a los que escuchan, a los que motivan, a los que siguen enseñando incluso cuando nadie les aplaude. Celebramos a quienes entienden que educar no es llenar una libreta, es tocar vidas, porque al final las personas quizás olviden muchas cosas que aprendieron en la escuela, pero jamás olvidarán cómo las hizo sentir un maestro. Feliz Día del Maestro y gracias por todas las vidas que han cambiado sin darse cuenta. Si este episodio te hizo recordar a algún maestro en especial, compártelo. Y si eres maestro, quiero que hoy te sientas celebrado, valorado y reconocido. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio.